Cada persona, sin importar su raza, religión o nacionalidad, merece respeto, libertad y una vida digna. Bienvenidos a Despertador MX, un reportaje más con Patricia Gallo. El día de hoy hablaremos acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de normas y deberes que garantizan esa dignidad, lo que cada persona se merece en tanto a ser humano. Imagina a una niña en un país donde las mujeres no tienen acceso a la educación soñando con ser doctora, o a un hombre que por su orientación sexual vive con miedo en una sociedad que lo discrimina y hasta lo amenaza. Estas situaciones reflejan las realidades que millones de personas enfrentan en todo el mundo, por lo que es necesario proteger y luchar por los derechos humanos para asegurar con ello una vida digna. Entre los más fundamentales se encuentran el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También la libertad para expresarse, a recibir educación, a trabajar y acceder a la salud. Así, protegen contra injusticias como la discriminación, la tortura y la esclavitud. Una característica clave de los derechos humanos es que son universales. Esto significa que son aplicables a todas las personas en cualquier lugar del mundo. Son inalienables, lo que indica que no se pueden quitar, salvo en circunstancias especiales y de forma legal. Asimismo, son indivisibles e interdependientes, lo que implica que todos los derechos son igualmente importantes y se apoyan mutuamente. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es esencial contar con seguridad y salud. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los individuos. A su vez, cada uno de nosotros debe respetar los de los demás. Aunque estos derechos están reconocidos internacionalmente, en muchos lugares todavía se violan, lo que exige una lucha constante para su respeto. Como estos son esenciales para todas las personas, que ellas vivan en condiciones de justicia y dignidad, es muy importante conocer su historia y los casos emblemáticos para saber exigirlos y respetarlos. La historia de los derechos humanos, entendidos como libertades y garantías inherentes a todos los seres humanos, tienen raíces profundas que se remontan a civilizaciones antiguas. Documentos históricos como el Código de Hammurabi en Babilonia y la Carta Magna en Inglaterra son ejemplos tempranos que establecieron principios de justicia y límites al poder. El concepto moderno de derechos humanos emergió de manera contundente tras la Segunda Guerra Mundial, un conflicto marcado por atrocidades inimaginables como el Holocausto, donde millones de vidas fueron brutalmente destruidas por la persecución sistemática de grupos enteros. Este horror colectivo llevó a la comunidad internacional a reconocer la urgente necesidad de establecer mecanismos que protegieran a los individuos de abusos y garanticen su dignidad, independientemente de su nacionalidad, raza o religión. En este contexto, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un hito que buscaba asegurar que tales violaciones jamás se volvieran a repetir. Los juicios de Nuremberg, que procesaron a líderes nazis por crímenes de guerra, establecieron un precedente sobre la responsabilidad individual a nivel internacional, mientras que la reafirmación de los convenios de Ginebra fortaleció las normas sobre la protección de civiles en tiempos de conflicto. Así, la devastación de la guerra se convirtió en un catalizador para el desarrollo de un marco normativo que busca salvaguardar los derechos humanos como universales e inalienables. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento abarca derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a la educación y a la igualdad ante la ley. Su objetivo es promover y proteger la dignidad humana y el bienestar de todos los individuos en el mundo. Aunque no tiene carácter vinculante, ha influido en muchas constituciones y leyes nacionales, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, a pesar de este progreso, muchos sectores de la población continuaron perdiendo derechos debido a cuestiones discriminatorias.
Un claro ejemplo de violaciones sistemáticas de derechos humanos es el apartheid en Sudáfrica, un régimen que se instauró en 1948 y que duró hasta principios de la década de 1990. Este sistema de segregación racial estaba sustentado por un conjunto de leyes que favorecían a la población blanca, otorgándoles privilegios en áreas como la educación, el empleo y la vivienda, mientras oprimían a la población afrodescendiente y a otros grupos étnicos, quienes fueron despojados de sus derechos fundamentales y sometidos a condiciones de vida inhumanas. De manera similar en Estados Unidos, las leyes de Jim Crow, que perduraron desde finales del siglo XIX y hasta la década de los 60, mantenían la segregación racial en el sur del país. Estas leyes no solo perturbaban la discriminación racial, sino que también negaban derechos básicos a los afroamericanos, como el acceso a una educación de calidad, el derecho al voto y la igualdad ante la ley. En un contexto más devastador, el genocidio en Ruanda en 1994 evidenció de manera trágica la incapacidad de la comunidad internacional para proteger a los grupos vulnerables. A pesar de las advertencias sobre la escalada de violencia entre las comunidades Hutu y Tutsi, el mundo miró hacia otro lado, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 800,000 personas en un periodo de solo 100 días. Este evento subrayó la urgente necesidad de un compromiso global más fuerte para prevenir y responder a genocidios y crímenes de lesa humanidad. Además, las desapariciones forzadas durante las dictaduras en América Latina, particularmente durante la década de los 70 y 80, son otro ejemplo escalofriante de cómo las leyes y estructuras del Estado pueden legitimar la represión. En países como Argentina y Chile, miles de personas fueron secuestradas por fuerzas del gobierno y nunca más se supo de ellas, en un intento de silenciar la disidencia y sembrar el miedo en la población. Estos casos demuestran cómo los gobiernos pueden utilizar el marco legal para despojar a los individuos de sus derechos fundamentales y llevar a cabo violaciones masivas sin rendir cuentas, resaltando la necesidad de una vigilancia constante y de mecanismos internacionales robustos para proteger a los ciudadanos de tales abusos. Estos casos subrayan que, aunque se han proclamado derechos universales, la legalidad no siempre equivale a justicia, destacando la necesidad de revisar y reformar los sistemas legales para garantizar la protección efectiva de todos los individuos. Desde entonces, la lucha por la dignidad humana ha sido un proceso continuo. Un caso paradigmático en la lucha por los derechos de las mujeres es el movimiento sufragista, que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Especialmente en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Las sufragistas, mujeres valientes y decididas, organizaron protestas, marchas y campañas para exigir el derecho al voto, argumentando que la participación política era esencial para alcanzar la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida en todas las mujeres. Su incansable lucha culminó en hitos históricos, como la aprobación de la 19ª enmienda en 1920 en Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres, marcando un avance significativo en la conquista de derechos fundamentales. En el ámbito de los derechos LGBTQI+, un ejemplo emblemático es la revuelta de Stonewall en 1969 en Nueva York. Este levantamiento, que comenzó en respuesta a una redada policial en el bar Stonewall Inn, se considera el punto de partida del movimiento moderno por los derechos LGBTQI+. La comunidad se unió para desafiar la opresión y la discriminación, exigiendo el fin de las leyes que criminalizaban la homosexualidad y promoviendo la aceptación social. Este evento inspiró una serie de activismos que llevaron a avances significativos, como la despenalización de la homosexualidad en muchos países, el reconocimiento del matrimonio igualitario y la promoción de políticas de no discriminación en el ámbito laboral y social. La historia de los derechos humanos en México ha estado marcada por luchas constantes contra la opresión y la injusticia social. Desde la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, que buscaba mayor equidad, el país ha enfrentado importantes desafíos en la promoción y protección de estas garantías. Aunque la Constitución de 1917 incluyó derechos fundamentales, su implementación ha sido desigual. A lo largo del siglo pasado, México ha sido testigo de represiones políticas y violaciones graves a los derechos humanos, exacerbadas por la inseguridad provocada por el crimen organizado. Por ejemplo, la matanza de Tlatelolco, los feminicidios en Juárez o la tragedia en Ayotzinapa.
En años recientes, se han realizado esfuerzos para fortalecer el marco legal, incluyendo la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en 1990, un organismo autónomo dedicado a promover y proteger estos derechos. En 2022, la CNDH recibió más de 20,000 quejas por violaciones a los derechos humanos y emitió recomendaciones para que las autoridades modifiquen sus conductas. A pesar de estos esfuerzos, la impunidad y la corrupción continúan siendo obstáculos significativos, limitando la efectividad de la CNDH y la protección de las personas. México ha enfrentado varios casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el caso Ayotzinapa en 2014 y la guerra contra el narco, que ha resultado en numerosas violaciones, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, los feminicidios en Ciudad Juárez y la masacre de Acteal en 1997 son ejemplos trágicos que evidencian la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en México. Desde la década de 1990, Ciudad Juárez se convirtió en un foco de violencia extrema contra las mujeres, con miles de feminicidios que reflejan no solo un profundo machismo arraigado en la sociedad, sino también la complicidad y la ineficacia de las autoridades en la protección de las víctimas. A pesar de la presión nacional e incluso internacional, muchos de estos crímenes siguen sin resolverse y las familias de las víctimas continúan buscando justicia en un contexto de impunidad. Por otro lado, la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por un grupo paramilitar en el municipio de Chenaló, en Chiapas, simboliza la brutal represión contra comunidades indígenas y la falta de protección estatal. Este atroceso fue parte de un conflicto más amplio donde las tensiones sociales y políticas se tradujeron en violaciones masivas de derechos humanos. Ambos casos no solo ilustran la vulnerabilidad de ciertos grupos en el país, sino que también destacan la urgente necesidad de reformas estructurales para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos en México. La lucha por los derechos humanos en México es una tarea constante que demanda el compromiso tanto del Estado como de nosotros, la sociedad civil. A pesar de los avances en leyes y políticas, la corrupción y la violencia siguen siendo desafíos que obstaculizan su efectiva aplicación. Casos como los que mencionamos hace un momento reflejan la urgencia de abordar estas violaciones, exigiendo justicia y dignidad para todos. A medida que el mundo avanza hacia nuevas dinámicas sociales y políticas, también es vital que la sociedad civil se mantenga activa y comprometida. Los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos tienen un papel crucial en la vigilancia y promoción de los derechos humanos. La participación activa en la defensa de estos derechos no solo es un deber cívico, sino también una forma de empoderar a comunidades enteras para que exijan justicia y equidad. Además, es fundamental fomentar una cultura de derechos humanos desde la educación. Integrar la enseñanza sobre derechos humanos en los currículos escolares puede ayudar a formar generaciones conscientes y responsables que valoren y defiendan su dignidad y la de los demás. Yo soy Patricia Gallo. Esto es un reportaje más en Despertador MX. Nos vemos en la próxima.